Buenos días, me presento, mi nombre es Clemente Rivero Salgado y hoy te voy a hablar sobre una investigación de la soldadura de materiales disímiles SA106 grupo C y SA335P2. Bueno, primero vamos a entrar un poco en la importancia de esta investigación. Estos dos materiales, estos dos aceros, son ampliamente utilizados debido a su resistencia a altas temperaturas. Son utilizados en la creación de calderas, en flujos de vapor y tuberías de vapor. ¿Por qué? Porque estos deberían estar sometidos a altas cargas térmicas y mecánicas. ¿Qué pasa con este tipo de material? El problema de esto es que la soldadura de dos materiales disímiles se ha visto que genera una mayor probabilidad de fallo en la soldadura, debido a que genera fallos como lo serían distorsiones y grietas en la soldadura. Entonces, el objetivo de esta exposición o de este trabajo es básicamente identificar qué proceso de soldadura permite una unión más concisa y más sólida y cuál evita mayormente este tipo de fallos. Bueno, el siguiente apartado que tenemos sería el resumen del estudio. Básicamente el estudio lo que busca es analizar en profundidad el proceso de soldadura de dos materiales utilizando dos materiales distintos. En este caso los materiales utilizados son SA106 grupo C, el cual está compuesto por ferrita y perlita, y el acero aliado SA335P2, el cual está compuesto por CRMO y tiene una mayor resistencia térmica. Ahora, aquí lo que se hace es que se utilizan o se comparan dos procesos de soldadura como son el SMAW y el SAW y se hacen distintas evaluaciones. Entre las evaluaciones principales tenemos lo que sería la evaluación de la macroestructura del cordón, el análisis de la microestructura de la zona fundida o sometida o expuesta al calor. Tenemos también un análisis químico conocido como EDS. Tenemos un ensayo de tracción y de doblado para ver la ductibilidad del material después de la soldadura. Y también tenemos ensayos de dureza Vickers en distintas zonas. También se hace un análisis, un estudio del material o de la pieza antes del tratamiento térmico, y también se hace un estudio después del tratamiento térmico de postsoldado. Entonces, aquí lo que se busca como tal es identificar cuál de los dos procesos de soldadura permite una mayor eficiencia y permite reducir o mitigar los fallos que se producen normalmente. Bueno, como siguiente aspecto tenemos lo que sería un resumen del artículo utilizado. El artículo que utilizamos nosotros básicamente habla del procedimiento experimental utilizado para la unión de tuberías y zonas de alto espesor, haciendo uso de métodos de soldadura SAW y SMAW. Entonces, lo que se dice en este artículo es que estos procedimientos de soldadura o este tipo de uniones haciendo uso de dos materiales generan una alta probabilidad de fallo, especialmente cuando se utilizan en calderas y en zonas de alto flujo de vapor, debido a que las exigencias térmicas son muy altas. Además de esto, hay muchas otras razones que producen eventuales fallos o fatigas sobre el material, especialmente en la zona donde está soldado. Bueno, entre los principales causantes tenemos lo que sería la mitigación o la propagación del carbono a lo largo del material. Tenemos la diferencia de coeficiente de dilatación térmica, así como también tenemos el enfriamiento en las zonas de alto espesor. Ahora, ¿qué se hizo durante durante la investigación de dicho artículo? Lo que se realizó fue que se hicieron dos piezas reales y fueron sometidas a distintos tipos de condiciones. Tenemos condiciones de precalentado y condiciones de postcalentado. ¿Qué se verificó a partir de esto? Una vez se obtuvieron las piezas, dichas piezas se cortaron y se hicieron distintos exámenes como de dureza, tracción, doblado, para verificar lo que sería la calidad del cordón. A partir de estos ensayos mecánicos se llegaron a unas conclusiones. La conclusión fue que el método de soldadura SAW permite una mejor ductibilidad, mientras que el SMAW ocasiona que haya una mayor dureza en la zona del cordón, lo que ocasiona una rápida fractura. Entonces, la conclusión a la que se llegó es que es mejor optar por un método de soldado SAW, y aunque normalmente se usa el que sería el SMAW. Tenemos lo que sería el proceso de soldadura SMAW, o también conocido como soldadura con electrón reactivo. Este proceso de soldadura consiste en conectar una fuente de alimentación, debe estar conectada a una red eléctrica,
se le conecta a ella algo que se conoce como portaelectrodo, y ahí se utiliza un electrodo, el cual va a ser el que se va a utilizar para soldar. Este es un proceso manual. ¿Qué quiere decir que sea un proceso manual? Esto conlleva a que el cordón de soldadura dependa completamente de la persona a la que está soldando. Por ende, puede que seamos propensos a fallas de carácter de la naturaleza manual y que los cordones sean más difíciles de hacer o que no sean completamente perfectos. Esto a su vez genera fallas como serían un mayor riesgo de falta de fusión, tenemos distorsiones y una mayor producción de grietas. Porque como dije, al ser manual y al ser como electrodo, está muy propenso a errores. Y a su vez, como el enfriamiento es muy rápido, da paso a que haya fallas en esta zona. Ahora, también como apartado requiere un estricto control de per-head e interfaz. ¿Qué quiere decir per-head e interfaz? Bueno, un control de pre-head es de un control de precalentado. O sea, se le dice la pieza tanto antes de calentar como después de que sea calentado y de que sea soldado en esto. Por lo que se ha llegado a la conclusión de que este proceso, aunque es muy utilizado, aunque la mayoría de veces es este el que se utiliza, tiende a ser muy propenso a la falla humana y a distintos errores que produzcan fatiga, grietas y produzcan distorsiones en el material que se está soldando. Bueno, pasamos al proceso de soldadura SAW. Este es un proceso conocido como un proceso automatizado de arco sumergido. Y este que vemos acá, aunque se presencia un poco mejor, tuvieron que tenemos un poco separado. Pasando como tal a lo que es el proceso, ya yo expliqué, o bueno, su propio nombre indica que es un proceso automatizado. O sea, que como ventaja otorga que elimina completamente la parte manual y por ende el cordón de soldadura no depende de la habilidad de la persona que está haciendo el soldado. Entonces, esto ocasiona que al ser un proceso automatizado, el cordón sea mucho más uniforme, continuo y tenga una mayor profundidad sobre el material. Durante el estudio se llegaron a distintas conclusiones acerca de este proceso. Primero que todo es que logra una mejor penetración. Segundo aspecto, reduce la cantidad de zonas frágiles y aumenta en mayor medida lo que sería la ductilidad en esa zona. También reducen significativamente el número de pasadas, reduciendo así las tensiones residuales y las deformaciones. A su vez permite tener un mayor control térmico debido a que, como es un proceso automático, reduce el tiempo de enfriado, que a diferencia de lo que pasa con el del electrodo, que el tiempo de enfriado es muy rápido y por ende el material tiende a generar zonas donde tiende a haber fractura. Ahora, a diferencia del SMAW, el SAW o SAW no mostró fases frágiles, como lo que sería la margencita. En cambio, demostró una zona que se llama ferrita acircular, donde hay una alta resistencia y una alta tenacidad. En otro apartado podemos decir que el SAW tuvo un menor consumo de energía y requirió un menor tiempo para llevar a cabo la soldadura, lo que se traduce en mayor eficiencia. Ahora, si en conjunto de todo lo que dije, podemos decir que el SAW es un proceso más eficiente, con mejores cualidades debido a que mejora la utilidad del material y reduce la cantidad de zonas frágiles, y que a diferencia del SMW genera una menor cantidad de fallos sobre el material. Yo saludo, mi nombre es Juan Tejada Sierra y yo les vengo a hablar acerca de los materiales. Como primer material estaremos analizando el acero de carbono SA106. El acero de carbono SA106 grado C pertenece a la familia de aceros regularizados por la norma ACTM A106, ampliamente utilizados en sistemas de transporte de fluidos a alta presión y temperatura. Su microestructura típica está compuesta de ferrita y perlita, una combinación que le otorga un buen balance entre ductilidad, resistencia mecánica y soldabilidad. Este tipo de acero normalmente es utilizado en tuberías para vapor, combustible, petróleo y sistemas de alta eficiencia, donde se requieren una alta estabilidad y buen comportamiento bajo cargas internas. Propiedades mecánicas incluyen una resistencia última a la tracción cercana a 485 megapascales y una dureza aproximada de 180 HB, lo que lo hace adecuado para soportar fuerzas continuas y condiciones de operaciones variables. Además, su estructura química controlada permite que responda bien ante los procesos de soldadura, siempre y cuando se sigan adecuadamente los procedimientos para evitar defectos metrológicos.
Como segundo material estaremos analizando el acero aliado cromo-molibdeno SA335P2. Este acero está regulado por la norma ASTM A335, que pertenece a la familia de aceros aliados al cromo-molibdeno, específicamente diseñados para trabajar a temperaturas elevadas. Su microestructura está conformada por ferrita y vainita templada, lo que lo hace adecuado para vibraciones térmicas, esfuerzos mecánicos prolongados y fenómenos de fluencia. Este material es ampliamente utilizado en calderas, líneas de vapor, cámaras de combustión, intercambiadores de calor y sistemas que requieren una resistencia mecánica a largo plazo. Su resistencia última a la tracción varía entre 400 y 550 megapascales y dependiendo del tratamiento térmico y de las condiciones de fabricación, el contenido de cromo y molibdeno mejora la resistencia a la oxidación a altas temperaturas, la resistencia al CRIP, que son los fenómenos de fluencia, y la estabilidad metalúrgica en ciclos térmicos repetitivos. Este acero requiere consumibles compatibles para evitar fragilización o formación de fases indeseadas durante la soldadura. Ahora hablaremos de los metales de aporte. La selección del material de aporte es crítica cuando se trabaja con combinaciones de aceros al carbono y aceros cromo-molibdeno, ya que la compatibilidad química y térmica es esencial para evitar fisuración, fragilización por hidrógeno o formación de microestructuras no deseadas. Ahora hablamos de los procesos de electrodos recomendados. Uno de los recomendados es el SMAB, electrodo revertido, que tiene como característica que contiene elementos de aleación compatibles con aceros al cromo-molibdeno, es ideal para uniones sometidas a altas temperaturas, reduce el riesgo de formación de martensita frágil en la zona afectada por el calor y permite obtener cordones con buena ductilidad y resistencia mecánica en servicio. También tenemos el electrodo SAW o arco sumergido. Este tiene las siguientes propiedades, que es adecuado para soldaduras de gran longitud y alta productividad, asegura estabilidad química en el cordón y produce soldaduras con menor nivel de impurezas debido al ambiente protegido bajo el fundente. Hablamos de la función principal de los materiales de aporte y son los siguientes. Los consumibles seleccionados cumplen con las siguientes funciones fundamentales: garantizar compatibilidad química entre ambos materiales base, mantener una resistencia mecánica equivalente o superior, reducir el riesgo de formación de microestructura frágil y también evitan fallas durante la operación a altas temperaturas, además de asegurar una soldadura confiable durante toda la vida útil del sistema. La correcta selección del metal de aporte es esencial para lograr una soldadura segura, estable y resistente en aplicaciones industriales críticas. Buenas, mi nombre es Carmelo José Pinedo Arias y esta vez voy a exponer las técnicas de caracterización que se usaron en el artículo. Para evaluar la calidad de las uniones se utilizaron varias técnicas de caracterización. En primer lugar, la macroestructura permitió observar el perfil general del cordón, la geometría, la penetración y la presencia de efectos visibles a simple vista o a bajo aumento. Luego, el análisis microestructural permitió estudiar las fases presentes en el metal de la soldadura y en la zona afectada por el calor. Esto fue esencial para identificar la presencia de ferrita circular, vainita, martensita o perlita, dependiendo del proceso utilizado. Estas técnicas ayudan a entender cómo los parámetros de soldadura influyen directamente en la estructura interna del material y por lo tanto en su desempeño mecánico. Por ejemplo, en la soldadura SMAW mostró cordones desuniformes y zonas de falta de fusión, como se ve aquí. Y la soldadura SAW mostró cordones limpios y uniformes y muy estables en geometría, como se ve aquí. En la microestructura que se observa con microscopios ópticos se encontraron fases frágiles en SMAW, mientras que en un SAW predominó la ferrita circular, como se ve aquí. Además de los análisis microestructurales convencionales, el estudio empleó técnicas avanzadas, por ejemplo, el CEM, que significa microscopía electrónica de barrido, permitió observar en detalle la morfología del metal de soldadura, revelando la presencia de cavidades, poros, zonas de solidificación desigual y microgrietas. Y el EDS, que significa espectroscopía de energía dispersiva, analiza la composición química punto por punto. Esta técnica fue crucial, ya que permitió identificar elementos que favorecen el agrietamiento, como el silicio. De hecho, uno de los hallazgos más importantes del artículo fue que las soldaduras realizadas por SMAW presentaron hasta un 7% de silicio en ciertas zonas, mientras que las soldaduras por SAW no notaron presencia significativa de este elemento. Este aumento de silicio está directamente relacionado con formación de martensita y aparición de grietas en soldaduras manuales.
Y ya como les dije anteriormente, el SAW no mostró fallas ni internas ni en zonas críticas. Además, con el EDS para la soldadura SMAW se logró identificar la química exacta en esa zona. Hubo una observación acerca de la presencia del silicio que está directamente relacionada con la grieta. Ahora les explicaré la metodología que se usó para empezar esta investigación. Primero se empezó la preparación de muestras. Esta metodología fue rigurosa y replicó fielmente condiciones industriales. Se prepararon placas y tuberías, retirando recubrimientos y ajustando el placa a tubo. Se soldaron dos conjuntos, uno por SMAW y otro por SAW. Luego las muestras fueron cortadas para obtener secciones transversales, como se ve, las cuales se dividieron en condición AW y PWHT. Este tratamiento térmico consistió en calentar a 650 grados Celsius con rampas controladas, lo cual es esencial para eliminar mantencita, refinar granos y homogeneizar fases internas. Todas estas preparaciones garantizan que los análisis fueran representativos de escenarios reales de fabricación en calderas de centrales térmicas. Este paso es importante porque los tratamientos térmicos modifican la microestructura y permiten comparar resultados antes y después del alivio de tensiones. Ahora les explicaré los procedimientos aplicados y aquí quiero detenerme, porque estos parámetros explican por qué unas soldaduras fallan y otras no. Estas temperaturas deben cumplirse sí o sí. Primero empezamos con el preheat, que es el precalentamiento. Esto significa que hay que calentar la pieza antes de soldar. ¿Por qué? Porque si pongo metal fundido sobre una pieza fría, el metal se enfría bruscamente. Este choque térmico crea tensiones enormes y puede formar mantencita, que es una microestructura frágil. Es como agarrar un vidrio frío y echarle agua hirviendo. ¿Qué pasa? Se revienta. En el estudio las piezas se precalentaron a 150 grados. Eso hace que el metal reciba mejor la soldadura y no enfríe de forma violenta. También se hizo un interfaz a 200 grados. ¿Qué es un interfaz? Es temperatura entre pasadas. Cuando una soldadura lleva muchas capas, como en este caso, no se puede dejar enfriar totalmente entre una y otra. Si se enfría demasiado entre capas, el metal se vuelve duro, pierde ductilidad y en la siguiente capa puede quebrarse. Por eso el estudio exigió que la pieza estuviera al menos a 200 grados centígrados entre pasadas. Después vamos con el heat input. ¿Qué significa heat input? Es un aporte de calor. Es la cantidad de calor que realmente absorbe la pieza durante la soldadura. Si el aporte es muy bajo, significa que hay falta de fusión. Y si el aporte es muy alto, hay deformación, cambio microestructural y hay grietas. En SMAW es difícil controlarlo. En SAW es perfecto porque como sabemos que en SAW lo hace una máquina, eso lo regula. Y ahora vamos con el PWHT. Es un tratamiento térmico que se hace posteriormente a la soldadura. Después de soldar, las piezas se llevaron a 650 grados centígrados durante un tiempo controlado. ¿Por qué? Para eliminar tensiones residuales y transformar microestructuras frágiles en microestructuras estables. Es como cuando uno termina de hacer ejercicio y se estira para relajar los músculos. Y por último se hizo una tasa de calentamiento. El metal se calentó y enfrió a una velocidad controlada de 110 grados centígrados. Y si se acelera esta tasa de calentamiento, el metal se estresa y se agrieta. Todos estos parámetros térmicos permitieron que SAW tuviera una soldadura perfecta, mientras que SMAW no logró una estructura estable. Ahora les explicaré los ensayos mecánicos que se hicieron a cabo para evaluar la calidad de las soldaduras. Las pruebas mecánicas fueron claves. En la prueba de tracción, el SAW alcanzó valores de resistencia más altos y mayor elongación, lo cual indica que es más resistente y más dúctil. Por ejemplo, las muestras soldadas con SAW alcanzaron un esfuerzo último promedio de 547 megapascales, mientras que en SMAW apenas alcanzó 460 megapascales. La elongación también fue superior en SAW, con valores cercanos al 20% frente a los 14% del SMAW. En las pruebas de doblado, las soldaduras SAW mostraron mayor ductilidad y resistencia antes de fracturar, superando incluso los 965 megapascales en carga máxima. Además, la inspección MPI, que significa inspección por partículas magnéticas, mostró grietas en SMAW, pero ninguna en SAW. También mostró discontinuidades en SMAW, mientras que en SAW resultó completamente libre de defectos superficiales y subsuperficiales. Buenas, mi nombre es Sebastián José Piedrita Contreras y a continuación le voy a explicar los resultados que encontramos en este artículo.
En esta parte vamos a presentar los principales resultados que se presentan al comparar el proceso SMAW y el SAW. Lo primero que se observa es que el proceso SAW produce cordones completamente libres de defectos, mientras que el SMAW aparece en grietas, faltas de fusión y mayor dureza en la zona afectada térmicamente. Además, el proceso SAW mostró una mayor ductibilidad, una menor dureza en el haz y un menor tiempo de consumo energético y de soldado. Esto indica una mejor tenacidad y un comportamiento más seguro en cuanto al servicio que se va a presentar. En esta gráfica se comparan los valores de dureza obtenidos en diferentes zonas de esta unión. El primero que vemos es el metal base del tubo. Esta es la zona afectada por el calor. Este es el metal de aporte y esta es la zona afectada por la placa y esta es el metal base de la placa. Bueno, ¿qué podemos observar de aquí? Lo más importante es que en todos estos casos el SAW, que viene siendo este y este, o sea, el naranja y el verde, presenta una menor dureza que el SMAW y que después de que el tratamiento termina, la dureza disminuye aún más. ¿Esto por qué es positivo? Esto es positivo porque a menor dureza, menor es la probabilidad de martensita frágil que produce, que es un artículo que se identifica como causa principal de grieta. Y esto también coincide con el artículo que presentamos, ya que se reporta que en el proceso SAW reduce la fracción de martensita y mejora la tenacidad del cordón. Bueno, las conclusiones. ¿Qué podemos concluir? A grandes modos o a gran modo, lo que concluimos es que el proceso SAW resulta más adecuado que el SMAW para soldar materiales de alto espesor. El SAW produce cordones más uniformes y sin defectos, mientras que el SMAW se observan grietas y vacíos que hacen que la falta de la fusión, debido a la mayor presencia de martensita y un contenido de silicio cercano al 7% que favorece el agrietamiento, hace que se generen estas grietas. A un nivel metalúrgico, el SAW genera una microestructura más estable, principalmente con ferrita acicular, lo que mejora la tenacidad y reduce la fragilidad del cordón. En los ensayos mecánicos, SAW se mostró una mayor ductilidad y una mejor resistencia, además de de requerir menos tiempo y menos energía durante el proceso de soldadura. Por último, nos damos cuenta que el SAW favorece o ofrece una mejor soldadura, ya que es más segura, más eficiente y más económica en uniones de alto espesor. Por último, podemos observar una gráfica de EDS del cordón soldado. Podemos observar que el silicio se encuentra en un 7.25%, lo que esto es muy alto. Este nivel de silicio favorece la formación de martensita frágil, como ya habíamos mencionado anteriormente. Aumenta la dureza y facilita la aparición de grietas internas, lo que explica los defectos observados en el proceso SMAW. En contraste, el proceso SAW no presenta este enriquecimiento de silicio, por lo que produce un cordón libre de defectos. Por último, esta es la bibliografía que utilizamos para tanto realizar las diapositivas como mostrar el artículo, y muchas gracias por su tiempo.